Un niño rechazado huyó al bosque y un caballo herido lo siguió en silencio. Lo que ocurrió después rompió el silencio de una forma impensable. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. ¿Otra vez dejaste el portón abierto, chamaco?, rugió Rubén desde el corral, su voz áspera cortando el aire de la mañana. Mateo bajó la mirada y apretó los labios. No contestó. Se quedó ahí, quieto, con las manos escondidas en los bolsillos del suéter. A lo lejos, una gallina cruzó el patio con un cacareo frenético, mientras el viento arrastraba olor a leña húmeda y tierra mojada. Rubén cruzó el patio con pasos pesados, botas llenas de lodo. Se paró frente al niño tan cerca que Mateo sintió el aliento agrio del tabaco que fumaba a escondidas. ¿Estás sordo o qué?, insistió con un dedo apuntándole al pecho. Te lo dije ayer y antier. Si se sale una vaca, no voy a andar yo corriendo detrás. Rubén, ya, intervino Ángela desde la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. Es un niño, no un capataz. El hombre chasqueó la lengua, dio media vuelta y se alejó murmurando insultos. Mateo apenas levantó la vista. El suelo de tierra tenía marcas de cascos. Otra vez habían sacado a los caballos temprano. Ángela se acercó, le pasó una mano por el hombro. No le hagas caso, mi amor. Tú ven, desayuna algo. Mateo la siguió en silencio. Dentro de la cocina olía a café tostado y pan recién horneado. Sobre la mesa, una taza de leche con canela humeaba. Ángela lo observó sentarse sin decir palabra. El niño tomó el lápiz que siempre cargaba en el bolsillo y empezó a garabatear en su cuaderno. ¿Dibujas lo que sueñas o lo que quisieras vivir?, preguntó la abuela, suave, sin esperar respuesta. El lápiz se detuvo por un segundo. Luego, Mateo dibujó una cerca rota y un árbol enorme, de ramas torcidas. Debajo, una silueta pequeña sentada con una mochila a un lado. Ángela tragó saliva. Ya lo había visto antes. Cada dibujo de Mateo era un trozo de verdad que no sabía decir con palabras. Lo que más le dolía era no poder abrazarlo hasta que hablara. Un golpe en la puerta la hizo girar. Rubén entró de nuevo, sacudiéndose la gorra. La yegua negra se fue al monte, seguro por el portón que alguien dejó abierto. Mateo sintió el puño de la culpa en el estómago. No se atrevió a mirar a nadie. «La voy a buscar», dijo Rubén con desdén. «Si no aparece, ya veremos de dónde se descuenta». El niño levantó la mirada por primera vez. Ángela lo notó. Algo en sus ojos no era miedo, era decisión. Más tarde, cuando Rubén se alejó montado en el viejo caballo, Mateo se acercó a la mochila que guardaba bajo su cama. Pocas cosas: un cuaderno, una linterna, una cobija enrollada y la foto de su madre con él en brazos. Esa noche, mientras Ángela dormía, el niño se deslizó fuera de la casa como un susurro. Caminó descalzo por el patio, cruzó el portón ahora bien cerrado y se dirigió al bosque. No miró atrás. El monte lo recibió con su concierto de grillos y ramas secas. La oscuridad no lo asustaba. El miedo se había quedado en casa al lado de los gritos de Rubén y el silencio de los adultos. Un crujido lo hizo detenerse. Detrás de un grupo de arbustos algo se movía. Mateo se quedó quieto, respirando con cuidado. De pronto, entre las sombras, dos ojos oscuros lo miraron. Era la yegua. Cojeaba. Tenía el lomo sucio y una herida abierta en la pata trasera. Mateo extendió la mano, sin palabras. El animal, después de unos segundos, dio un paso, y otro más. Caminaron juntos, sin decir nada, y el bosque se cerró detrás de ellos, como si siempre los hubiera estado esperando. «¿Sabes qué? Ya me cansé», escupió Rubén, tirando con fuerza el costal de alimento contra la pared del granero. «Este chamaco no hace caso, no ayuda, nomás está ahí, dibujando estupideces como si no viviera en el mundo real». Mateo, que estaba a unos pasos, se tensó. Tenía las manos llenas de tierra, después de haber intentado limpiar la canaleta como Rubén le pidió. No levantó la vista, sabía lo que venía. «Rubén, por Dios»,
dijo Ángela desde la entrada, con el delantal manchado de harina. Es un niño. ¿Qué esperas de él? Espero que se gane el plato que se traga todos los días, o vamos a seguir pretendiendo que este chiquillo no es un estorbo, gruñó Rubén acercándose a Mateo. ¿Qué haces tú aquí, ah? ¿Por qué no te fuiste con tu madre cuando se largó? El silencio que cayó fue brutal. Hasta los animales parecieron detenerse. Ángela dio un paso al frente, la voz quebrada por la furia contenida. «¡No te atrevas! ¡No le hables así!» Mateo soltó la pala. El sonido metálico al caer hizo eco en el patio vacío. Miró a Rubén por primera vez. No lloró, solo lo vio, con esos ojos grandes, callados, como si quisiera entender algo que no tenía sentido. Rubén, quizás por un instante, dudó, pero ya había dicho demasiado. Se alejó bufando, limpiándose el sudor con el dorso del brazo. Ángela fue con Mateo, se arrodilló frente a él. «Mi amor», dijo acariciándole el rostro cubierto de polvo. «No le creas nada. Él está enojado con la vida, no contigo». Mateo bajó la cabeza. Abrazó a su abuela, sin apretar, como si solo necesitara saber que ella seguía ahí. Esa noche, la casa se sintió más fría, aunque el fuego estuviera encendido. Ángela preparó arroz con huevo, su comida favorita, pero Mateo apenas tocó el plato. Rubén no bajó a cenar. Desde su cuarto se oía el rechinar de la cama y el golpeteo seco de sus botas contra el piso. «¿Quieres que le escribamos una carta a tu mamá?», propuso Ángela, tratando de encender un hilo de esperanza. Mateo negó con la cabeza. Luego, con su cuaderno sobre las piernas, dibujó una silueta pequeña parada frente a un portón abierto. Afuera, un camino largo se perdía en la oscuridad. Más tarde, mientras la abuela lavaba los trastes, Rubén bajó con una botella en la mano. «No puedo más, ma», dijo sin mirarla. «No soy su papá. No tengo por qué cargar con lo que hizo Lucía». Ángela se volvió despacio. Secó sus manos, dejó el trapo en la mesa. «No te pedí que lo quisieras como a un hijo, solo que no lo dañes más. Ya bastante ha vivido. Pues mándalo con su madre», disparó Rubén. «Que se haga cargo de una vez, que vea lo que parió». La bofetada de Ángela lo sorprendió a ambos. Rubén la miró furioso, pero no dijo nada. Subió las escaleras y se encerró. Ángela se dejó caer en la silla temblando. Mateo la había escuchado todo desde el pasillo. No se movió, no lloró, pero esa noche, antes de dormir, guardó en su mochila el dibujo del portón abierto. El daño ya estaba hecho, y al amanecer, cuando la casa aún dormía, la decisión ya estaba tomada. Mateo despertó antes que el gallo. El cielo todavía estaba oscuro, con ese tono azul profundo que anuncia el amanecer, pero no lo deja entrar. Escuchaba la respiración lenta de su abuela desde la otra habitación. En la casa reinaba un silencio tenso, como si todo estuviera a punto de romperse. Se sentó en la cama, descalzo. El piso estaba frío. Sacó la mochila que tenía escondida debajo del colchón. Había guardado solo lo necesario: su cuaderno de dibujos, la linterna que funcionaba cuando quería, un suéter viejo, una cobija ligera y la foto de su mamá. La miró por unos segundos. Era la única imagen que tenía de ella. Estaban en un parque, él en brazos y ambos sonriendo como si el mundo no doliera. Cruzó el pasillo sin hacer ruido, pisando con cuidado. Pasó frente a la puerta de Rubén, cerrada. No se detuvo. En la cocina tomó un pan del canasto, lo envolvió en una servilleta y lo guardó. Abrió la puerta trasera. El viento fresco del campo le pegó en la cara. Una gallina cacareó, asustada, cuando Mateo cruzó el patio. El portón estaba cerrado con el alambre de siempre. Lo desató con dedos nerviosos. Al otro lado el campo lo esperaba, vasto y tranquilo. Ni un alma a esa hora, solo el rumor del monte, allá a lo lejos. Empezó a caminar sin mirar atrás. Cada paso que daba le pesaba en el pecho, pero no por miedo. Era esa mezcla rara de tristeza y alivio que uno siente cuando por fin deja un lugar donde nunca lo quisieron del todo.
El sendero de tierra llevaba hacia el bosque que bordeaba el pueblo. Mateo lo conocía bien. Lo había caminado muchas veces con don Elías cuando era más chico. Sabía dónde estaban los arbustos de zarzamora, las ramas que crujían bajo los pies, el viejo roble con la rama caída que parecía un brazo tendido. Pero ese día todo se sentía distinto, más grande, más solo. A media hora de camino, Mateo se detuvo a tomar aire. Se sentó en una piedra grande y sacó su cuaderno. Empezó a dibujar. El portón, cerrado esta vez. Y del otro lado, una sombra, pequeña, parecida a él, caminando bajo un cielo sin luna. Mientras trazaba líneas, no se dio cuenta de que entre los matorrales unos ojos lo observaban. Era la yegua negra. La misma que Rubén había dicho que se perdió días antes. Tenía una herida en la pata trasera y respiraba con dificultad. Sus costillas se marcaban bajo el lomo sucio de polvo. No hacía ruido, solo lo miraba, con la cabeza baja, como si entendiera que ese niño también estaba perdido. Mateo la notó recién cuando ella dio un paso y una rama crujió. Se quedó quieto. El corazón le latía en la garganta. No por miedo, sino por sorpresa. La yegua no retrocedió. Cojeó hacia él, lenta, con la mirada baja. ¿Tú también te fuiste?, preguntó Mateo en voz baja, casi un susurro. La yegua parpadeó, como si respondiera. Mateo no intentó acercarse, solo guardó el cuaderno. Se puso la mochila al hombro y siguió caminando. Después de unos pasos, miró hacia atrás. Ahí estaba. La yegua venía detrás, no cerca pero tampoco lejos, y así, sin decir palabra, se adentraron juntos en el bosque, uno huyendo del dolor, la otra, de algo que aún no se sabía. El bosque era distinto cuando uno no iba de paseo. Los sonidos eran más fuertes, más cerca. Las ramas crujían, como si alguien caminara detrás. Los pájaros no cantaban, gritaban. Y el viento, ese viento que siempre parecía fresco, ahora soplaba con un tono más áspero. Mateo avanzaba entre arbustos, empujando ramas con los brazos, cuidando de no pisar espinas. Detrás de él, la yegua herida lo seguía sin hacer ruido, como una sombra. Cada tanto se detenía a olfatear el aire o a mover las orejas, alerta. Después de un buen tramo, el sendero empezó a desdibujarse. Ya no había huellas, ni cercas, ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí en mucho tiempo. Fue entonces cuando la vio. Una cabaña de madera, escondida entre los árboles. La techumbre estaba cubierta de hojas secas y musgo. Una de las ventanas colgaba de un clavo rota. La puerta estaba entreabierta como si alguien la hubiera dejado así con prisa. Mateo se acercó despacio. Empujó la puerta con cuidado. Adentro, polvo, mucho polvo, y telarañas, una mesa de madera con una pata floja, un banco roto, una estufa de hierro oxidado, pero estaba seca, silenciosa y lejos de todo. Aquí, susurró, como si hablara con la yegua. Se quitó la mochila y la dejó sobre la mesa. Luego abrió una ventana para que entrara algo de luz. Afuera, la yegua se acercó, cojeando, y asomó la cabeza por la puerta. Mateo la miró y se hizo a un lado. Ella entró, sin miedo. La cabaña, de pronto, ya no parecía tan vacía. Mateo buscó algo para limpiar. Unos trapos viejos en un rincón sirvieron para quitar lo más grueso del polvo. Abrió un baúl y encontró una manta, algo raída pero útil. La extendió en el suelo para que la yegua pudiera recostarse. Ella, como entendiendo el gesto, se echó con un suspiro largo, como de alivio. Pasaron las horas. Afuera, la luz se volvió dorada, luego naranja, finalmente azul oscuro. Mateo se sentó en el umbral, con el cuaderno en las piernas. Empezó a dibujar la cabaña, pero no como era. La dibujó como quería que fuera, con una chimenea encendida, una lámpara colgando y un caballo sin heridas. «Te voy a poner nombre», dijo de pronto sin pensar. La yegua alzó la cabeza como si escuchara. «Luna», decidió Mateo, «porque apareciste cuando ya no había luz». Una lechuza ululó en algún árbol cercano.
El bosque empezaba a moverse con su vida nocturna. Pero dentro de la cabaña todo era calma. Mateo se acostó sobre la manta que había llevado cerca de Luna. La escuchaba respirar, lenta, profunda. Lejos, en su casa, nadie debía saber dónde estaba. Tal vez su abuela ya se había despertado. Tal vez Rubén estaría furioso. Pero ahí, entre esas paredes viejas y los árboles que susurraban historias viejas, Mateo no sentía miedo, solo un vacío raro. No tristeza, más bien una pausa, como si por fin el mundo hubiera dejado de empujarlo, y antes de quedarse dormido, dibujó una última cosa. Él, de pie, junto a Luna, bajo un árbol enorme, sin portón, sin casa al fondo, solo ellos dos, solo ellos, en medio de nada y en medio de todo. La mañana se coló entre las rendijas de la cabaña, trayendo consigo un aire fresco y húmedo. Mateo despertó con el cuerpo entumido, pero sin esa presión en el pecho que solía sentir cada día en casa. Luna seguía ahí, echada, con los ojos entrecerrados. Respiraba despacio, como si el dolor la mantuviera anclada al suelo. Mateo se levantó con cuidado. Tenía hambre, pero primero fue a buscar agua. Cerca de la cabaña recordaba un arroyo que don Elías le había mostrado años atrás. Caminó unos metros, atento a cada sonido del bosque. Encontró el arroyo, recogió un poco de agua con una lata vieja que encontró entre los árboles y volvió. Luna apenas se movió cuando él entró. Mateo dejó la lata cerca de ella, sin acercarse demasiado. El animal giró la cabeza, olfateó y bebió con sed contenida. Mateo se quedó mirándola en silencio. Luego se sentó junto a la puerta y sacó su cuaderno. No dibujó, solo la observó. Pasaron las horas. A mediodía, Mateo salió a buscar algo de comer. Encontró unas zarzamoras y unas hierbas que Ángela le enseñó a reconocer. Regresó con las manos manchadas de morado y una rama con hojas largas. Cuando entró, Luna seguía en el mismo sitio, pero al verlo, movió una oreja. Mateo se detuvo, levantó la rama despacio y la dejó en el suelo, cerca de ella. «No sé si eso te guste», dijo con voz baja, «pero es lo único que tengo». Luna bajó el hocico, olió las hojas y comió despacio. Mateo sintió una punzada en el pecho. No era felicidad, era algo más raro, como si por fin alguien lo estuviera escuchando, sin palabras. Esa noche, el frío apretó más fuerte. Mateo envolvió a Luna con la manta vieja que había encontrado en el baúl. No dijo nada, solo lo hizo. Ella lo miró un momento, luego volvió a cerrar los ojos. El vínculo comenzó así, en gestos pequeños, en silencios compartidos. Al tercer día, Mateo decidió revisar la herida. Le temblaban las manos, pero no quería dejarla empeorar. Sacó de su mochila el frasco de alcohol que había robado del botiquín de la casa y unas gasas. Se acercó despacio. Luna lo dejó hacer. Cuando la tocó, Mateo sintió el calor del cuerpo bajo su mano. Limpió con cuidado, conteniendo el aliento cuando ella relinchó suave. No huyó, no pateó, solo se quejó y luego lo miró, como preguntándole si ya iba a terminar. «Perdón», dijo él, «ya casi». Terminó de limpiar la herida y se apartó. Luna no se movió. Mateo se sentó al otro lado de la cabaña y soltó un suspiro largo. Se sentía raro, como si en medio de ese bosque alguien lo necesitara, como si su presencia por primera vez valiera algo. Esa noche, cuando dibujó en su cuaderno, lo hizo distinto. Ya no se veía solo, ni caminando por un sendero interminable. Esta vez, él estaba sentado junto a Luna, y aunque el bosque era oscuro, había una luz detrás de ellos, pequeña, pero encendida. Por primera vez, desde que tenía memoria, Mateo no deseó estar en otro lugar, solo ahí, con ella, en ese rincón olvidado donde nadie lo juzgaba, donde no hacía falta hablar para sentirse acompañado. Ángela supo que algo andaba mal apenas se levantó. La cama de Mateo estaba tendida, demasiado perfecta para un niño. El cuaderno no estaba en la mesita,
y en el gancho la mochila ya no colgaba. Sintió un hueco en el estómago. «Mateo», llamó en voz baja, como si no querer despertarlo lo hiciera aparecer de nuevo. Revisó la cocina, el patio, la bodega, nada. Solo las gallinas revoloteando, el portón entreabierto y ese silencio espeso que se mete en la piel cuando uno entiende que algo ya cambió para siempre. Corrió a la casa principal. «Rubén, Rubén, despierta». El hombre abrió la puerta de su cuarto con los ojos hinchados y la camisa arrugada. «¿Qué tanto escándalo traes? Mateo no está, se fue. No durmió en su cama, la mochila no está». Ángela se aferraba al marco de la puerta, el corazón desbocado. Rubén se talló la cara y bufó. «¿Y qué quieres que haga? Seguramente fue con algún amigo, ya volverá». «¿Con qué amigo, Rubén? No tiene», le gritó. «¿Tú crees que si estuviera feliz aquí se habría largado?» Él alzó las manos molesto. «¿Y ahora me vas a echar la culpa? Desde que llegó no hace más que dibujar monos y andar como alma en pena. Ese niño está así por culpa de Lucía, no mía». «¡No metas a mi hija!», le lanzó Ángela, temblando de rabia. «Ella te confió a su hijo porque pensó que tú...». Pensó mal. Silencio. Un silencio duro, cortante. Rubén dio media vuelta y se encerró sin decir más. Ángela caminó de regreso con los ojos llenos de lágrimas. Fue directo a la comisaría del pueblo. El comisario se mostró comprensivo, pero no demasiado activo. «Doña Ángela, vamos a preguntar, seguro se fue con algún vecino, no se alarme tanto». Pero ella sabía que no. Mateo no era de escaparse. Era callado. Sí, sensible también, pero prudente. Esa tarde, mientras preguntaba casa por casa, una figura salió al encuentro. «Ángela, ¿qué pasó?». Don Elías, viejo como los eucaliptos del monte, con la voz áspera pero honesta, excapataz del rancho, ahora retirado y solitario. Un hombre de otra época, pero con el corazón intacto. Ángela le explicó entre suspiros y manos temblorosas. Don Elías frunció el ceño. «Ese muchacho no es de los que corren sin rumbo. Si se fue, fue porque ya no podía más. ¿Crees que fue al bosque? Si yo fuera él, sí. Ahí uno puede desaparecer sin que nadie lo moleste». Ángela lo miró con miedo. «¿Y si le pasa algo, Elías? Entonces no hay que perder tiempo». Esa misma noche, mientras Rubén roncaba y el pueblo murmuraba, don Elías afiló su machete, llenó una mochila con agua, pan y una lámpara de mano. Antes de salir, pasó por casa de Ángela. «No prometo nada», dijo, «pero si hay rastros, los voy a encontrar». Ella le tomó la mano con fuerza. «Gracias. Si alguien puede traerlo de vuelta, eres tú». Y mientras el viento del campo arrastraba voces de vecinos que empezaban a hablar, «El niño ese siempre fue raro. Dicen que la mamá lo abandonó». Rubén no quería saber nada. En el bosque, muy lejos del murmullo de la gente, Mateo dormía junto a Luna, ajeno al revuelo que dejaba detrás. Pero no por mucho tiempo. Don Elías se adentró al monte con paso firme, aunque los años ya le pesaban en las rodillas. Llevaba la lámpara colgando de un gancho en el cinturón, el machete cruzado en la espalda y un pañuelo en el cuello que alguna vez fue rojo. El bosque, a esa hora, parecía contener la respiración. Ni pájaros, ni grillos, solo el crujir de sus botas sobre la tierra húmeda. Sabía bien por dónde empezar. Mateo no era de improvisar. Si se había ido solo, tendría que haber seguido el antiguo sendero que cruza junto al arroyo y sube hacia el cerro. Era el camino menos usado, pero el más conocido por quienes habían crecido ahí. A los 15 minutos de caminata, algo le hizo fruncir el ceño. Unas ramas dobladas a medio metro del suelo, como si alguien pequeño hubiera pasado agachado, empujando con las manos. Se acercó, revisó con calma. «Esto no lo hizo el viento», murmuró. Siguió el rastro. A cada paso encontraba señales mínimas. Hojas movidas, tierra suelta, una huella leve, hasta que casi al llegar al arroyo, lo vio. Un pedazo de papel doblado, húmedo por una esquina, atorado entre dos piedras. Lo sacó con cuidado. Era una hoja arrancada de cuaderno, con un dibujo hecho a lápiz. Se veía una cabaña,
un caballo echado y un niño al fondo de espaldas. El trazo era infantil, pero claro, y en la parte inferior, en letras torcidas, decía: «Aquí estamos bien». Don Elías se le quedó viendo un buen rato. No sabía si llorar o apurarse. Guardó la hoja en el bolsillo y avanzó, ahora más atento. La idea de que Mateo estuviera solo ya no le pesaba tanto. Pero sí lo inquietaba algo más. ¿Quién era el nosotros en esa nota? Media hora después, subiendo una pequeña loma, encontró las huellas más claras. 2 juegos. Uno más pequeño, el de Mateo seguramente, y otro más irregular, más grande, más profundo. Se arrodilló, tocó la tierra. «¿Un caballo?», dijo, sorprendido. «¿Será la yegua negra?». Recordó que Rubén había dicho que se había perdido. Ató cabos. Mateo desaparece. La yegua también. ¿Sería posible que...? Siguió el rastro cuesta arriba, cuidando cada paso. El aire del monte se volvía más frío, más denso. De pronto lo envolvió un silencio diferente, como si el bosque mismo lo escuchara. Entonces lo olió. Humo, muy leve, apenas una hebra en el aire, pero suficiente para saber que alguien encendió algo cerca. Aceleró el paso. Se abrió paso entre unos arbustos y encontró lo que parecía una vieja cabaña medio cubierta por la vegetación. La puerta estaba cerrada. No había ruido adentro. Don Elías no se acercó. Se agachó entre los árboles observando. No necesitó ver más. Desde la ventana rota alcanzó a ver la silueta de un caballo echado y junto a él una figura pequeña, dormida en el suelo. Mateo. Se quedó quieto, con el corazón latiéndole fuerte. Podía ir en ese momento, tocar la puerta, abrazarlo, pero algo lo detuvo. No era miedo, era respeto. Ese niño se había ido por una razón, y no era cuestión de irrumpir en el único lugar donde parecía estar en paz. Se dio media vuelta, volvería al pueblo, le diría a Ángela que estaba vivo, que estaba bien. Pero algo le decía que esto apenas comenzaba, y que el silencio, muchas veces, guarda más verdad que 1000 palabras. El sol apenas filtraba su luz entre las ramas altas del bosque cuando Mateo abrió los ojos. Luna seguía dormida, echada junto a la pared de la cabaña. Respiraba profundo, con ese sonido grave y lento que ya se le hacía familiar. Afuera, el monte despertaba con susurros de hojas y zumbidos de insectos. Mateo se incorporó despacio. Tenía el cuerpo adolorido por dormir en el suelo, pero ya no le molestaba. Había algo en ese rincón del mundo que lo hacía sentirse menos pequeño, menos invisible. Se acercó a Luna con cautela. Ella giró una oreja sin abrir los ojos. «Buenos días», dijo él, como si fuera normal hablarle a un caballo. Le limpió la herida con agua del arroyo y cambió la gasa improvisada que había hecho con retazos de su camisa. La yegua lo dejó hacer sin moverse. No había caricias ni mimos, pero sí una calma compartida, como si entendieran que ambos se estaban curando, poco a poco. Después de darle unas hojas frescas y un poco de pan duro, Mateo se sentó en la entrada de la cabaña con el cuaderno en las piernas. No dibujó esa vez. Sacó una hoja y empezó a escribir con letra temblorosa. «Mamá, no sé si vas a leer esto algún día. No sé si te acuerdas de mí como yo me acuerdo de ti. Estoy en una cabaña, en el bosque. Estoy con una yegua que se llama Luna. Bueno, yo le puse así. Tiene una herida en la pata, pero ya se está mejorando. No tengo miedo, no como antes». Se detuvo. Miró el cielo, las copas de los árboles meciéndose con el viento. Luego volvió a escribir. «A veces sueño contigo, pero no con tu cara, sino con tu voz. Es rara, como si fuera de lejos. Rubén dice que te olvidaste de mí, pero yo creo que no. A veces el corazón se rompe y uno no puede volver tan fácil. Si algún día regresas, quiero que sepas que estoy bien. No me busques todavía, necesito quedarme un rato más. Con amor, Mateo». Dobla la hoja y la guarda en la mochila. No había sobres, tampoco sellos, y mucho menos dirección. Pero le bastaba con saber que lo había escrito.
Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, Luna se levantó con esfuerzo. Dio unos pasos dentro de la cabaña despacio, como tanteando su fuerza. Mateo la observó, nervioso. ¿Quieres salir?, preguntó. Luna asomó la cabeza por la puerta, luego miró a Mateo. Él entendió. Salieron juntos. Caminaron unos metros hasta donde los árboles se abrían en un claro. El cielo, teñido de naranja y violeta, los cubría en silencio. Mateo se sentó en una piedra. Luna se quedó de pie junto a él. No se tocaban, no se hablaban. Pero en ese momento Mateo sintió algo que no sabía cómo nombrar. No era felicidad, era algo más raro, más hondo. Era sentirse visto. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba palabras para explicar lo que sentía. Luna no pedía explicaciones, no lo juzgaba, solo estaba ahí. Y eso, en el mundo de Mateo, valía más que cualquier abrazo. El sonido llegó como un zumbido lejano, casi imperceptible. Mateo lo notó mientras recogía ramas secas cerca del arroyo. Se quedó inmóvil, con una rama en la mano, escuchando con los oídos tensos. No era un pájaro ni el crujido del bosque, era algo más, como pasos, pesados, marcados. Volvió a la cabaña sin correr, pero más rápido de lo normal. «¡Luna!», susurró al entrar. «Hay alguien ahí afuera». La yegua levantó la cabeza de inmediato, las orejas erguidas. También escuchaba. Mateo se asomó apenas por la ventana rota. No vio nada, pero el bosque ya no tenía el mismo silencio. Era otro, denso, tenso, como si los árboles contuvieran la respiración. Decidió no prender la lámpara esa noche. Se sentó junto a Luna en la oscuridad, con el corazón latiéndole en las costillas. Horas después, cuando ya pensaba que había imaginado todo, escuchó de nuevo los pasos. Esta vez más cerca, justo afuera, un crujido de ramas, un murmullo de botas en la tierra, y entonces una voz. ¿Luna? Mateo contuvo el aliento. Luna era un hombre. Su tono no era dulce. Sonaba más a reclamo que a búsqueda, más a dueño que a preocupado. Mateo se pegó al suelo, rezando para que no entrara. La yegua ni se movió, solo respiraba fuerte, con el cuerpo tenso. «Si estás viva, vas a volver, ¿me oyes?», gritó el hombre desde el otro lado de los arbustos. «No pienso seguir perdiendo el tiempo por ti». Y luego, silencio. El niño no se movió hasta que la madrugada pintó el cielo de gris. Salió cuando los pájaros comenzaron a cantar. Caminó hasta el borde del claro. Allí estaban, huellas recientes, marcas de botas y un trozo de soga colgado de una rama, como si el hombre hubiera estado a punto de atar algo. Regresó con el estómago revuelto. Durante el desayuno, si se le puede llamar así a un pan duro y agua de arroyo, le habló a Luna. «Ese era alguien del rancho, ¿verdad?». La yegua lo miró sin moverse. «Te estaban buscando», agregó. «Pero tú no querías volver». Mateo no necesitaba respuestas. Las intuía, sabía lo que era estar en un lugar donde uno no quiere estar, donde te ven como algo que estorba. Sacó una hoja del cuaderno y escribió otra carta, esta vez no para su mamá. «Miedo, te conozco bien. Desde que tengo memoria, has estado ahí, en la casa, en la escuela, en la voz de Rubén, en los días que no terminaban nunca. Pero ahora que estás aquí, en el bosque, también estás cambiando. Ya no me paralizas, solo me haces estar más alerta. Y eso no es tan malo. No voy a dejar que se la lleven. Luna no se va, no mientras yo esté aquí». Mateo guardó la hoja en el fondo de su mochila. Luego salió de la cabaña y caminó hacia un claro donde podía ver el camino que venía del pueblo. Desde ahí se quedó vigilando, no con miedo, con decisión, porque ahora no estaba solo. Y proteger a Luna, en el fondo, era también protegerse a sí mismo. El cielo delataba lo que se venía desde temprano. Nubes negras, bajas, cargadas de una rabia húmeda que olía a tierra mojada antes de tiempo. En el pueblo, todos empezaban a cerrar ventanas, asegurar techos, mover animales. Don Elías apuraba el paso
mientras cruzaba la plaza con una bolsa colgando del hombro. Llevaba pan, una cuerda extra, 2 lámparas de pilas y una manta impermeable. Ya había decidido. Esa misma tarde regresaría al bosque antes de que la tormenta lo hiciera imposible. Se detuvo frente a la casa de Ángela. Ella lo esperaba en la puerta, con el rostro pálido y los ojos rojos de no dormir. «No deberías ir con ese clima», le dijo sin rodeos. «Si no voy hoy, mañana puede ser tarde», contestó Elías sin quitarse el sombrero. Ángela bajó la vista. Sabía que tenía razón. Entraron. La radio de fondo soltaba apenas una voz temblorosa. Sistema frontal acercándose por el sur, lluvias intensas, vientos fuertes. Elías dejó la bolsa sobre la mesa. «Encontré más rastros», dijo. «Está vivo, Ángela, y no está solo». Ella lo miró con un nudo en la garganta. «¿Quién?», preguntó, pero no terminó la frase. «Creo que está con la yegua negra, la que Rubén dijo que se perdió». Ángela se llevó una mano al pecho. «Esa yegua», murmuró. «Lucía la cuidaba cuando era niña, la montaba a escondidas, era su favorita». Elías frunció el ceño. «¿Cómo que su favorita?». Ángela fue hasta un cajón y sacó una caja vieja de cartón. De ahí tomó una foto en blanco y negro, Lucía de adolescente, montando a una yegua idéntica a Luna. Sonreía como hacía años, no la recordaba. Rubén siempre estuvo celoso de la relación que tenían ellas dos. Desde niños, él decía que yo consentía más a Lucía, que a él le tocó lo peor. Y no era mentira, suspiró. Su padre se fue cuando él tenía 10 años. A Lucía la crió distinta, más libre, más querida. ¿Y nunca se lo dijo? ¿Para qué?, respondió sentándose. Nunca entendió que no era culpa de Lucía, ni de Mateo, pero cargó con ese rencor y lo dejó crecer. Elías asintió, en silencio. «Entonces Mateo no solo se fue por lo que vivía contigo», dijo despacio. «También se fue cargando lo que Rubén nunca soltó». Ángela cerró los ojos. Una lágrima le cayó por la mejilla sin permiso. «Tengo miedo, Elías. Si Mateo se queda allá con esta tormenta, no voy a dejar que le pase nada». Se puso de pie, agarró su bolsa y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «¿Y si Lucía vuelve?». Ángela lo miró, sorprendida. «¿Qué sabes tú?». «Nada, pero he visto esa foto antes, en el cuarto de Rubén, arrugada, como si la hubiera querido tirar 1000 veces y no pudo». Ángela se quedó helada. Elías salió justo cuando el primer trueno retumbó sobre el valle. En el bosque, Mateo miraba el cielo desde la cabaña. Luna se movía inquieta. El viento empezaba a colarse por los resquicios de las paredes. «Tranquila», le dijo, acercándose. «Vamos a estar bien». Pero algo en sus ojos delataba la verdad. Sabía que esa noche no sería como las demás, y que pase lo que pase, tendría que enfrentarlo, con o sin miedo. ¿Qué harías si el único lugar donde por fin te sentiste seguro se empieza a caer a pedazos frente a tus ojos? La lluvia no llegó sola. Llegó como si el cielo se rompiera de golpe, sin aviso, sin tiempo para prepararse. Las primeras gotas golpearon el techo como piedras. Luego vino el viento, y no era un viento normal. Era como si algo en la montaña hubiera despertado. Mateo se levantó de golpe cuando un trueno sacudió la cabaña. Luna estaba inquieta, girando sobre sí misma, resoplando nerviosa. El aire dentro del lugar ya no era tibio ni tranquilo, era denso, cargado, como antes de una pelea. «Tranquila, Luna, tranquila», susurró él, acercándose con las manos extendidas. Pero la yegua no respondía. Su cuerpo temblaba. Afuera, las ramas de los árboles se azotaban unas contra otras como látigos, y entonces un rugido más fuerte que todos los anteriores hizo vibrar el suelo. El árbol. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El estruendo fue seco, brutal, como si la tierra se hubiera quebrado. Una enorme rama atravesó el techo y cayó justo frente a él, levantando una nube de polvo y astillas.
Luna relinchó con un chillido desgarrador. Mateo giró la cabeza. Parte del tronco había caído sobre su pata trasera. ¡No!, gritó, corriendo hacia ella. La lluvia ahora entraba por el techo, empapando todo. Luna intentaba moverse, pero el peso la mantenía clavada al suelo. Mateo se arrodilló junto a ella, con lágrimas mezcladas con barro en la cara. «Te voy a sacar», dijo entre dientes con voz temblorosa. «Te lo juro, Luna, te voy a sacar de aquí». Buscó algo, una palanca, un tronco, lo que fuera. Encontró una vieja viga rota, medio podrida. La metió bajo el tronco y empujó con todas sus fuerzas. Gritaba empapado, con los pies hundidos en el lodo que se había formado dentro de la cabaña. Nada. Volvió a intentarlo. Y otra vez. Luna gemía bajo el peso, con los ojos abiertos de par en par. Y entonces, otro crujido. Mateo miró hacia arriba. El techo. Las vigas estaban cediendo. Un segundo golpe del viento y no lo contaría. Corrió a su mochila, la agarró y volvió con Luna. «No te voy a dejar, pero necesito que resistas, ¿sí?». Como si pudiera entenderlo, Luna parpadeó despacio. Mateo la cubrió con la manta mojada, sin saber si eso servía de algo, y se quedó junto a ella, en cuclillas, temblando, sin moverse. Un trueno más hizo caer parte del techo a escasos centímetros de su espalda. Y fue ahí, entre el barro y el miedo, donde Mateo recordó algo. Una cueva. Don Elías le había contado una vez sobre una pequeña cueva natural detrás del arroyo, donde solían esconderse los chicos cuando jugaban a desaparecer del mundo. Tal vez, si lograba sacar a Luna, podrían refugiarse ahí, pero necesitaba ayuda. Y entonces, sin pensarlo, salió corriendo bajo la lluvia sin rumbo fijo, solo gritando: «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!». La lluvia lo ahogaba. El viento lo empujaba de regreso, pero él corría con todo el cuerpo, con todo el corazón, porque esta vez no era él quien necesitaba ser salvado, era Luna, y no iba a fallarle. Don Elías avanzaba por el bosque con el machete en la mano y el alma en vilo. La tormenta no había dado tregua durante la noche, y el amanecer trajo consigo una calma espesa, como si el monte entero contuviera el aliento. Seguía el sendero marcado por ramas rotas, huellas mojadas y el olor a tierra recién abierta. Sabía que estaba cerca, lo sentía en los huesos, y entonces entre los árboles escuchó un grito. «¡Don Elías!». Era Mateo. Empapado, con el rostro lleno de barro y las manos sangrando por los raspones, salió corriendo desde un claro, tropezando, con los ojos desbordados de desesperación. Elías soltó la mochila y corrió hacia él. «¿Qué pasó, chamaco?», exclamó, tomándolo por los hombros. «Luna, se va a morir. Le cayó un árbol, no puedo moverlo, no puedo». «Tranquilo, tranquilo. Vamos». Corrieron juntos entre el monte. Mateo lo guió como pudo hasta la cabaña. El techo estaba medio caído y el olor a madera mojada lo envolvía todo. En un rincón, Luna seguía atrapada. Respiraba, pero apenas. «No la dejes sola, por favor», suplicó Mateo. Don Elías miró la escena con rapidez. Analizó el tronco, el ángulo, el espacio. «Necesito una palanca más fuerte. Tráeme esa rama grande de allá», ordenó. Mateo obedeció sin pensarlo. Entre los dos metieron la rama bajo el tronco. Elías hizo palanca mientras Mateo empujaba con el cuerpo. Costó, gimieron, resbalaron, pero el tronco finalmente cedió. Luna soltó un relincho agudo y se movió. No podía caminar, pero quedó libre. «¡Sí!», gritó Mateo cayendo de rodillas junto a ella. «¡Sí, Luna, sí!». Elías lo miró con algo que iba más allá de la admiración. Era respeto. «Vamos a curarla. No será fácil, pero ya no estás solo». Después de improvisar una camilla con la manta y unas ramas, trasladaron a Luna entre los dos hasta un claro seco bajo una formación rocosa. Allí la cubrieron y le dieron agua. Mientras tanto, Elías revisó el interior de la cabaña por si quedaba algo útil. Fue entonces que lo vio.
un cuaderno, húmedo por las esquinas, sobre una caja vieja. Empezó a hojearlo, curioso. Había dibujos, muchos, Mateo y Luna, el bosque, la cabaña. Pero entre todo eso, uno lo hizo detenerse. Era una escena de la cocina de Ángela, ella y Mateo de un lado, y Rubén del otro. En el centro, una carta, dibujada con detalle. Tenía un timbre como de correo, en la esquina el nombre de Lucía, y abajo una frase escrita con trazos torcidos. Rubén dijo que esta carta no se iba a mandar, que mamá no debía saber nada. Elías sintió un nudo en el pecho. «Maldito», murmuró apretando el cuaderno entre los dedos. Siguió leyendo. Más dibujos, más fragmentos de esa historia que Mateo había guardado en silencio. Verdades que no dijo con palabras porque nadie preguntó lo suficiente, pero ahí estaban, claras. Rubén había escondido cartas de Lucía, había impedido que madre e hijo volvieran a encontrarse, todo por resentimiento, por orgullo, y Mateo lo había dibujado todo. Esa tarde, mientras el sol se filtraba entre las hojas, Mateo se sentó junto a Luna, acariciándole el cuello con suavidad. «¿Crees que me odié?», le preguntó a Elías, sin mirarlo. «Mi mamá, digo». Elías tardó en responder. «Tu mamá no te odia, Mateo, no te odió nunca. La alejaron de ti, y ahora, cuando se entere de la verdad, va a hacer lo que tenga que hacer para encontrarte». Mateo no dijo nada, solo asintió, como si no quisiera emocionarse antes de tiempo. «¿Y Rubén?» «Rubén va a tener que dar muchas explicaciones, pero primero tenemos que volver». Mateo dudó, miró a Luna, a la cabaña. «¿Y si me quieren volver a encerrar? ¿Si me gritan otra vez?» «Ya no estás solo, chamaco», respondió Elías con firmeza. «Ahora hablas con dibujos, y yo los entiendo, y tu abuela también va a entender. Y si no, vamos a enseñarle». El niño respiró hondo. El aire sabía diferente. Esa noche durmieron en el claro, bajo las estrellas. Luna, aún herida, se acurrucó junto a Mateo. Elías mantuvo el fuego encendido y el machete cerca, porque sabían que lo más difícil no era escapar, era volver y contar la verdad. El regreso al pueblo no fue silencioso. Elías caminaba al frente, con el machete colgado al cinto y el rostro duro. Mateo venía detrás, abrazado al cuello de Luna, quien cojeaba pero avanzaba. La gente, al verlos aparecer por el camino de tierra, salió a las puertas, primero en silencio, luego con murmullos. «¡Es el niño! ¡Es Mateo! ¿Y esa no es la yegua del rancho?». Ángela fue la primera en correr. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. «¡Mateo!», gritó, cayendo de rodillas frente a él. El niño se soltó de la yegua y se abrazó a ella sin decir palabra. Elías no intervino. Solo observó con respeto ese momento sagrado. «Estás flaco y sucio, pero estás aquí», dijo Ángela besándole el cabello. «Nunca más te me vayas así». Mateo apenas asintió. Su rostro estaba tranquilo, pero los ojos lo decían todo. Había crecido en esos días. Ya no era el mismo. Y mientras el pueblo se acercaba en corro, mientras los vecinos preguntaban cosas al aire, Rubén apareció en la entrada de la casa, con la cara tensa y los brazos cruzados. «¿Qué hacen todos aquí?», soltó Rubén, con voz seca. «¿Ahora resulta que el niño se convierte en héroe por irse sin permiso?». Elías se adelantó, con el cuaderno de Mateo en la mano. «No se fue sin permiso, Rubén. Se escapó de ti». Rubén frunció el ceño. «¿Y ahora tú qué sabes?». Elías alzó el cuaderno y lo mostró. «Esto, aquí está todo. Dibujos, frases, cartas que Lucía mandó y tú escondiste. No una, varias». El murmullo del pueblo se convirtió en cuchicheo incómodo. Las miradas se clavaron en Rubén. «Eso es mentira», dijo retrocediendo un paso. Ángela se levantó, con el rostro desencajado. «¿Es cierto, Rubén?». Rubén guardó silencio, el silencio más largo que se había escuchado en esa casa. «¿Es cierto que impidiste que Lucía supiera de su hijo?». Rubén apretó los puños. «Ella se fue, mamá.
Nos dejó. ¿Y tú esperabas que viniera como si nada? ¿Que nos revolcara su culpa y se llevara al niño después de que nosotros lo criamos? No lo criaste, interrumpió Elías. Lo maltrataste. Yo hice lo que pude. Hiciste lo que te dio la gana, Rubén, dijo Ángela con la voz rota. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Rubén miró alrededor. Ya no había forma de escaparse. Todos lo miraban igual. No con rabia, sino con decepción. Y eso dolía más. Mateo fue llevado al centro médico del pueblo por recomendación de Elías. No tenía heridas graves, pero presentaba signos de deshidratación, fatiga extrema y una leve infección en los pies. Lo internaron por precaución. En la cama del hospital rural, con una bata blanca y su cuaderno en las manos, Mateo dibujó en silencio. Afuera, Ángela esperaba sentada con un termo de café frío. Don Elías entró sin avisar. «El doctor dice que va a estar bien», comentó. «Solo necesita descansar». «Gracias por traerlo», murmuró Ángela. «Él encontró el camino solo, yo solo lo seguí». Ángela asintió. Tenía la mirada perdida en el suelo. «¿Tú sabías lo de las cartas?» «No», dijo ella, tragando saliva. «Pero ahora que lo pienso, hubo señales, silencios de Rubén, miradas cuando hablaba de Lucía. No se lo digas todo a la culpa, Ángela. Tú también hiciste lo que creíste correcto, y si nunca me perdona, es tu nieto y te ama. Solo necesita tiempo para entender que ya no está solo». Esa noche, mientras el hospital dormía, Mateo llamó a su abuela. «¿Puedes sentarte aquí?» Ángela se acercó a su cama. El niño le entregó el cuaderno, abierto en una página nueva. Era un dibujo de los tres: Ángela, él y Luna. Los tres juntos bajo un árbol y un sol en el cielo. Pero en la esquina había una figura más. Una mujer de cabello largo, de espaldas, y un camino que se abría hacia el horizonte. «¿Es tu mamá?», preguntó Ángela, con la voz quebrada. Mateo asintió. «¿Quieres buscarla?» «Sí», respondió él por fin, con una sola palabra que lo dijo todo. Y fue ahí, en ese instante, donde Ángela supo que aún había esperanza. Porque aunque Rubén cayó muchas verdades, Mateo ya no lo haría. Mateo ya podía caminar por los pasillos del hospital sin que le temblaran las piernas, pero aún no decía mucho. Las enfermeras le sonreían, le preguntaban cosas sencillas: «¿Cómo te sientes? ¿Quieres más jugo?». Y él solo asentía o negaba con la cabeza. Su voz seguía guardada, como si no encontrara el momento justo para salir. Ángela pasaba las tardes a su lado, tejiendo en silencio o leyéndole cuentos antiguos, de esos que ella inventaba con finales diferentes cada vez. A veces, Mateo sonreía apenas. A veces, se quedaba mirando por la ventana con los ojos perdidos en el cielo. Lo que no soltaba nunca era su cuaderno. Y aunque hablaba poco, dibujaba mucho más. Animales, árboles, montañas, y siempre en alguna esquina, Luna, de pie, fuerte, viva. «¿Sabes?», le dijo Ángela una tarde mientras él coloreaba con lápices cortos. «A veces el silencio no es por miedo, sino porque uno está reparando por dentro». Mateo la miró sin decir nada, pero la escuchó, porque lo que había vivido, aunque había terminado en el mapa, todavía caminaba por dentro. Mientras Mateo seguía en recuperación, alguien más comenzaba su proceso de sanar. Luna, aún con la pata vendada, había sido llevada a una pequeña parcela que pertenecía a Camila, la veterinaria del pueblo. Una mujer joven, de manos firmes y voz suave, que tenía un don para los animales y poca paciencia para los chismes. Camila acariciaba el lomo de Luna con cuidado mientras aplicaba una pomada especial. Hablaba en voz baja, como si la yegua pudiera entender cada palabra. «No sé qué pasaste, pero no cualquiera sobrevive una tormenta como esa». Ese mismo día, Mateo recibió la visita de Camila. Ángela se había encargado de que supiera que el niño estaba agradecido, aunque no lo dijera en voz alta. «Hola, campeón», dijo Camila al entrar con una sonrisa de esas que no se fingen.
Mateo bajó el lápiz. Sus ojos brillaron. «Te traigo noticias de tu amiga». Él se incorporó atento. «Está comiendo bien, ya no arrastra la pata, y hoy le quitamos los puntos. Va lento, pero va. Como tú». Mateo dibujó rápido. Un caballo con una curita en la pata y un sol encima. Se lo mostró. Camila asintió conmovida. «Te prometo que la vas a ver pronto». Y por primera vez desde que regresó al pueblo, Mateo habló. «¿Puedo cuidarla yo?». Camila lo miró con sorpresa. Luego sonrió. «Claro que sí». Afuera del hospital, la historia de Mateo había corrido como río desbordado. Algunos vecinos lo miraban con respeto, otros con culpa. Rubén, mientras tanto, se había encerrado en su casa. Nadie lo veía salir, nadie lo llamaba por su nombre. Una tarde, mientras Mateo dormía, Ángela recibió una carta anónima en el portón. Era un sobre viejo, arrugado, con la tinta medio corrida. Dentro, una nota. «Perdón no basta, pero es lo único que tengo. No espero que me hables. Solo que sepas que sí leí tus cartas, todas, y sí te extrañé, pero alguien me hizo pensar que no debía volver». No firmaba con nombre, pero Ángela lo supo de inmediato. «Lucía», susurró, con un temblor en el pecho. Fue directo al hospital y, con el corazón en la garganta, le mostró la nota a Mateo. Él la leyó sin parpadear. Luego, despacio, rompió un pedazo de hoja de su cuaderno y escribió una sola palabra. «¿Dónde?». Ángela lo miró con los ojos húmedos. «La vamos a encontrar, hijo. Te lo juro por todo lo que soy». Al día siguiente, Mateo fue dado de alta. Camila lo esperaba en la entrada con una carretilla y una manta bajo el brazo. «Vamos a ver a Luna», le dijo. Caminaron hasta el pequeño establo detrás de la parcela. Cuando Mateo entró, Luna levantó la cabeza al instante. Se acercó con pasos lentos pero seguros. Mateo no la abrazó, no hizo escándalo, solo apoyó su frente en la de ella y cerró los ojos. Estuvieron así largo rato. Después sacó una hoja en blanco. Dibujó una casa, no una cabaña, una casa con jardín, con árboles. Y Luna amarrada a un poste pero libre. En la esquina, una mujer de cabello largo, de frente esta vez. Cuando se lo mostró a Camila, ella preguntó: «¿Y eso qué significa?». Mateo sonrió apenas. «Que vamos por ella, y que cuando vuelva, va a saber que ya no somos los mismos». Camila lo miró con respeto. «Entonces prepárate, Mateo, porque lo que viene también deja huellas». Pero ahora, él ya no tenía miedo de caminar sobre ellas. Fue buscando entre ropa vieja cuando Ángela las encontró. Unas hojas dobladas, escondidas en el fondo del cajón donde Mateo solía guardar sus cosas más preciadas. Piedras lisas, lápices gastados, papeles con dibujos que ya no tenían color. Las cartas estaban sueltas, sin sobres, algunas escritas a mano, otras con dibujos entre líneas. No tenían fecha, ni firma clara, solo una palabra en la esquina superior de cada una: «Mamá». Ángela se sentó en la cama con el corazón encogido y empezó a leer. «Hoy soñé contigo. No sé si sigues teniendo esa risa que parecía canción, pero la escuché en el sueño. Si algún día te llegan estas cartas, no te enojes conmigo. Solo quería decirte que te sigo esperando. Ya no me da miedo el bosque. Pero sí me da miedo no encontrarte». Eran decenas, todas con el mismo tono, esperanza rota pero viva, cartas que Mateo escribió sin saber si alguien las leería alguna vez, cartas que Ángela nunca supo que existían. Lloró en silencio, no por lo que decían, sino por todo lo que no pudo evitar, pero esa noche, después de tanto dolor tragado, decidió hacer algo que llevaba años postergando: buscarla. A la mañana siguiente, mientras el pueblo aún dormía, Ángela fue a ver a don Elías. Él la esperaba con el mate servido, como si ya supiera. «¿Te animas a un viaje largo?», preguntó ella, sin rodeos. «¿A dónde vamos?». «A buscar a mi hija». Elías asintió. Se levantó despacio, fue por su mochila de cuero y una libreta vieja. «Tengo una dirección», dijo. «Lucía me la dio hace años, cuando apenas se fue. Nunca supe si seguía ahí, pero es lo único que tenemos».
Ángela no preguntó por qué la guardó tanto tiempo. Solo lo miró con un agradecimiento mudo y profundo. Al mediodía, partieron en un autobús desvencijado rumbo a la ciudad. El paisaje fue cambiando a medida que el monte se alejaba, de verdes tupidos a concreto, de pájaros a claxonazos, de silencios largos a voces atropelladas. Ángela llevaba las cartas de Mateo en su bolso. Una parte de ella quería mostrárselas a Lucía, otra temía que ya fuera tarde. Llegaron a un barrio popular, donde la gente colgaba ropa en azoteas y los niños jugaban descalzos en la banqueta. La dirección estaba escrita con letra de años atrás: calle San Mateo, número 118. Tocaron la puerta. Nadie. Una vecina salió del edificio contiguo. ¿Buscan a Lucía? Ángela sintió que el corazón se le detenía. ¿La conoce? Vivía aquí hace como 5 años. Luego se fue. Tuvo problemas con el dueño del lugar, creo. Era buena gente, pero medio triste. Casi no hablaba con nadie. ¿Sabe a dónde se fue? La mujer lo pensó un momento. Me suena que trabajaba en una panadería del centro. La abuela, creo que se llamaba. Puede que alguien ahí la recuerde. Elías y Ángela se miraron. No era un final, era una nueva pista. Tomaron otro camión, esta vez hacia el centro de la ciudad. Las calles eran más estrechas, el tráfico peor. Finalmente la encontraron. Una panadería pequeña, con vitrinas llenas de pan dulce y olor a horno caliente. Una joven detrás del mostrador lo recibió. ¿Lucía?, repitió pensativa. Sí, trabajó aquí. Era callada pero trabajadora. Se fue hace un par de años. Dijo que iba a cuidar a una señora enferma en otro estado. Me parece que mencionó Mendoza. Ángela apretó las cartas en su bolso. ¿Tiene algún número, algo? La joven negó con la cabeza. Pero si quieren puedo preguntar a mi jefa. Tal vez ella tenga su contacto. Mientras esperaban, Ángela se sentó junto a Elías en una banqueta de la calle. El sol comenzaba a bajar y la ciudad tomaba ese tono dorado que mezcla cansancio y nostalgia. «¿Y si no la encontramos nunca?», susurró Ángela. «Entonces, al menos sabremos que lo intentamos», respondió Elías. «Y eso también cuenta». En ese momento, la joven panadera salió con una hoja escrita a mano. «Mi jefa dice que Lucía dejó esto una vez, por si alguien preguntaba por ella. Pensó que era para un amigo que nunca volvió. Aquí hay un número y una dirección nueva». Ángela la tomó como si tuviera oro entre los dedos. La hoja temblaba entre sus manos. Y por primera vez en muchos años, la esperanza dejó de ser un dibujo. Ahora tenía nombre, número y rumbo. Rubén caminaba por el pueblo como una sombra. Nadie lo saludaba ya. Las puertas se cerraban cuando pasaba. Las conversaciones se apagaban. Las miradas que antes se dirigían a él con respeto o temor, ahora lo evitaban por completo. Ya no era el hombre fuerte del rancho ni el hermano protector. Era el que cayó demasiado. El que rompió una familia sin que nadie lo notara. Hasta que fue tarde. Entró a la tienda del pueblo y la señora Clara, que toda la vida le fiaba sin rechistar, le negó el saludo. «No vendo a quien no sabe cuidar a los suyos», dijo sin mirarlo. Rubén no discutió, solo dejó el pan sobre el mostrador y se fue. De regreso en casa todo le pesaba, el silencio, los cuartos vacíos, la radio que ya no encendía porque no había quien la escuchara. El retrato de su padre en la pared parecía acusarlo con esos ojos que él heredó, pero nunca entendió. Se sentó en la mesa, solo, y abrió una botella. No era la primera vez. Esa noche, Rubén sacó una hoja amarillenta del cajón. Escribió torpemente, con la caligrafía torcida por la rabia contenida. «Mateo, no sé cómo pedirte perdón. No sé si sirve de algo. No supe ser tío. No supe ser nada. Te quité cosas que no me pertenecían. Le quité a tu mamá la oportunidad de serlo, y a ti la de tenerla cerca. Me ganó el rencor, y ahora solo tengo este silencio. No te pido que me perdones, solo que no repitas mi camino». Dobló la carta
La metió en un sobre sin dirección y la dejó sobre la mesa. Sabía que nadie vendría por ella. A la mañana siguiente, Rubén empacó en una mochila lo justo: ropa, su navaja de siempre, una foto vieja de Lucía con Mateo en brazos y un reloj que había dejado de funcionar hace años, pero que seguía llevando consigo. Caminó hasta la entrada del pueblo. Don Elías estaba ahí, reparando la cerca de una vieja parcela. ¿Te vas?, preguntó sin levantar la vista. Rubén asintió. Ya no tengo nada que hacer aquí. Elías lo miró por fin. No había odio en sus ojos. Había algo peor: decepción. Tal vez si hubieras hablado antes. Ya no importa, interrumpió Rubén. Dile a mi madre que cuide de él. Ella ya lo hace, desde siempre, aunque tú no lo vieras. Rubén apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando. No sabía a dónde iba, pero sí sabía que no podía quedarse más. El pueblo, su casa, su historia, todo pesaba más que sus propios pasos, y aunque por dentro rogaba por una segunda oportunidad, también entendía que hay silencios que se convierten en condena. Esa tarde, Mateo encontró la carta sobre la mesa de la cocina cuando fue con Camila por más vendajes para Luna. La casa estaba sola. Ángela no había vuelto aún de la ciudad. La abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio, no lloró. Solo respiró hondo y se sentó en la misma silla donde Rubén solía sentarse a comer en silencio. No entendía todo lo que decía esa carta, pero una cosa sí le quedó clara. Rubén tenía miedo, y aunque no era perdón lo que sentía, sí era algo parecido a compasión. «No quiero volver a ser como tú», susurró Mateo, mirando al techo. «Pero tampoco quiero odiarte». Dobló la carta y la guardó en su mochila, junto a las demás. Sabía que no volvería a ver a Rubén, y por primera vez eso no le dolía. Solo le dejaba una marca más en el alma, una más entre muchas. La casa estaba en silencio. Mateo dormía la siesta enredado en la manta de la sala. Luna descansaba en el establo, y Camila se había ido a atender un parto de cabra en las afueras. Ángela aprovechó el rato para limpiar el ropero antiguo que había sido de su esposo. Al mover una caja de fotos viejas, algo cayó al suelo. Un sobre arrugado, cerrado, con su nombre escrito en letra temblorosa. «Para mamá». El corazón le dio un vuelco. Abrió el sobre con cuidado, como si tuviera entre las manos algo sagrado. Dentro había una hoja doblada en 3, con una fecha de hacía más de 6 años. Comenzó a leer en voz baja, pero su respiración pronto se agitó. «Mamá, no sé si esta carta llegue. Me la van a entregar Rubén o Elías, según lo que me dijeron. Me gustaría pensar que lo harán, que sabrás que no me fui por gusto. Estoy trabajando en el sur, en una casa donde cuido a una señora mayor. Me pagan poco, pero me tratan bien. Me levanto todos los días pensando en Mateo. No hay un día que no me arrepienta de haberme ido así, pero tenía miedo de volver y que ya no hubiera lugar para mí. Miedo de enfrentar a Rubén. Él me escribió diciéndome que era mejor no regresar, que Mateo estaba mejor sin mí». Ángela apretó la carta contra el pecho. La voz de su hija, retenida por años, ahora resonaba en cada rincón de la casa. El resto de la carta hablaba de recuerdos. El árbol donde Mateo jugaba, la primera vez que lo escuchó decir «mamá», el miedo a no ser suficiente y el deseo, siempre el deseo, de volver. «Si algún día decides buscarme, estaré en Mendoza, en la dirección que dejo al final de esta carta. Si no puedes, entenderé. Pero por favor, dile a mi hijo que nunca dejé de pensar en él». Ángela volvió a leer esa última línea una y otra vez. Rubén había mentido, había callado la carta, había desviado la historia. «Maldito seas», susurró, no con odio, sino con un dolor profundo. «Nos robaste años», le temblaban las manos. Quería gritar, correr, abrazar a Mateo y decirle que su madre nunca lo olvidó, pero no lo hizo aún. Primero tenía que asegurarse de algo, que Lucía siguiera ahí. Buscó el número que Camila había conseguido días atrás. Lo marcó con los dedos tensos, como si marcara un destino. Tardaron en contestar. «¿Hola?»,
Era una voz femenina, cansada, pero viva. «Lucía». Silencio. «¿Quién habla?» «Soy Ángela, tu mamá». El silencio se alargó como si el tiempo se detuviera. Luego, un sollozo ahogado al otro lado de la línea. No pensé que me buscarías». «No sabes cuántas veces lo quise hacer», dijo Ángela con la voz hecha trizas. «Pero nunca recibí tus cartas. Hasta hoy». Lucía lloraba. Ángela también, pero entre las lágrimas, algo nuevo florecía. Posibilidad. «Mateo, ¿está bien?» «Sí, está hermoso. Te espera». Ángela colgó con el alma encendida. Salió al patio. Mateo ya estaba despierto, sentado en las escaleras mirando las nubes. Se acercó despacio con la carta en la mano. «Mateo», dijo, «encontré algo, de tu mamá». El niño la miró sin parpadear. Ella le entregó la carta. Mateo la leyó en silencio, con las cejas fruncidas, los ojos fijos. Cuando terminó, levantó la mirada. «¿Es verdad? Toda. ¿Dónde está?» «En Mendoza. Te espera». Mateo no dijo nada. Solo la abrazó, y en ese abrazo, Ángela supo que todo, absolutamente todo, valía la pena. Porque a veces, el amor también se escribe en cartas sin dirección, que al final encuentran su camino. La mañana tenía un olor distinto. No era el del café ni el pan horneado. Era tierra húmeda, rocío sobre hojas y sol filtrándose entre los árboles. Mateo se calzó las botas, ajustó la mochila al hombro y silbó bajo. Luna levantó la cabeza desde el corral y se acercó con pasos tranquilos. Ya no cojeaba, no del todo. Aún tenía marcas de la tormenta, pero se movía con una dignidad que impresionaba. «¿Lista?», preguntó Mateo tocando su cuello. La yegua resopló. Juntos cruzaron el portón de la parcela. El mismo por donde Mateo había salido semanas atrás, escapando de un mundo que no lo escuchaba. Ahora caminaba de vuelta al bosque, no para huir, sino para despedirse. Y Luna lo seguía como siempre, en silencio, pero con presencia. El sendero era familiar, la curva donde se cayó por primera vez, la piedra grande donde escribió su nombre con un clavo oxidado, el tronco caído que usó como banco. Todo seguía ahí, como detenido en el tiempo. «Aquí lloré», dijo en voz baja, «y aquí te encontré». Luna se detuvo junto al claro donde había estado la vieja cabaña. El lugar aún olía a humo viejo y madera húmeda. No quedaba mucho, solo trozos de lo que fue un refugio improvisado. Pero para Mateo, ese lugar había sido el primer pedazo de libertad. Se sentó en una piedra, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. Ya no tenía tantos colores, pero bastaban. Dibujó a Luna de pie, fuerte, a él caminando, y al fondo una carretera con un autobús. No dibujó casas, ni portones, ni jaulas. Era un dibujo de tránsito, de paso. Luna se acercó y apoyó el hocico sobre el hombro de Mateo. Él no se movió, cerró los ojos y sonrió. «¿Tú también sientes que esto ya no duele como antes?». Luna resopló. Fue en ese instante que Mateo sacó una hoja nueva y escribió algo muy simple. «Nos vamos, pero dejamos todo en paz». La dobló con cuidado y la colocó bajo una piedra, justo donde había dormido su primera noche en la cabaña. Si alguien llega aquí, que sepa que este lugar no es triste, es fuerte. Se levantó, acarició a Luna y miró al cielo. Las nubes se movían lentas, como si les costara dejar ir la lluvia. De regreso al pueblo, el camino se sintió más corto. Las piedras no pesaban, el silencio no apretaba. Incluso el viento parecía empujarlos suavemente, como diciéndoles, «Ya puedes irte». Camila los esperaba en la entrada, sonriendo. «¿Y?», preguntó. Mateo no respondió. Solo levantó el cuaderno, mostrando el dibujo del autobús. Camila lo entendió todo. «Van a buscarla». Mateo asintió. Ángela apareció en el umbral, sosteniendo una bolsa de viaje. «Ya tengo los boletos. Mañana al mediodía. Mendoza nos espera». Mateo se acercó y la abrazó. No como niño asustado, sino como alguien que sabe que ya no tiene que pelear solo. Luna relinchó.
Camila le acarició la frente. Tú también hiciste tu parte, campeona. Aquí te espero cuando regresen. Mateo volvió a mirar el bosque una vez más antes de entrar a casa. No era una despedida triste, era una promesa cumplida, porque a veces el verdadero camino de regreso no es volver al punto de partida, es ir hacia donde siempre debiste estar. La tierra se levantaba a lo lejos, formando una nube suave sobre la calle de terracería. Ángela, parada frente al portón, reconoció el sonido antes de ver la camioneta. Ese traqueteo inconfundible de un motor cansado que llevaba más emociones que kilómetros recorridos. Mateo estaba a su lado, no decía nada. No, tenía los dedos entrelazados, apretando como si así pudiera detener el temblor que apenas le rozaba los brazos. No había preguntado nada durante el viaje de vuelta, solo había dibujado. El último dibujo era un árbol con dos ramas torcidas que se encontraban en el aire. La camioneta se detuvo, la puerta del copiloto se abrió primero. Lucía bajó con lentitud, como si los años se le hubieran acumulado todos en las piernas. Llevaba una mochila en la espalda, la misma que usó cuando se fue del pueblo. El cabello más corto, las ojeras marcadas, pero los ojos igualitos a los de Mateo. Se miraron. Lucía dio un paso, luego otro. Mateo no se movía. Ángela tampoco. El tiempo parecía detenido, suspendido entre el miedo, la culpa y el amor no dicho. «Hola, mi amor», dijo Lucía, apenas en un susurro. Mateo bajó la mirada, parecía que iba a retroceder. Luego la alzó otra vez, caminó hacia ella, despacio, sin prisa. Lucía temblaba. Cuando lo tuvo frente a frente, tragó saliva. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy aquí y no me voy a ir otra vez». Mateo no respondió. Dio un paso más. La miró de cerca. Le tocó la cara con la mano abierta, como reconociendo cada arruga nueva, cada línea que antes no estaba. Y entonces, sin avisar, la abrazó, con fuerza, con todo el cuerpo, como si en ese abrazo buscara volver a llenar los años vacíos. Lucía rompió en llanto, aferrándose a él como si se estuviera ahogando. Perdóname, hijo». Mateo no dijo nada, pero no se soltó, y eso bastaba. Después del abrazo vinieron los minutos incómodos, los silencios, las miradas evitadas. Ángela preparó café y pan dulce. Lucía se sentó a la mesa como antes, pero con el cuerpo distinto. Mateo se quedó cerca, sin despegarse, aunque no volvió a hablar. «¿Dónde te quedaste todos estos años?», preguntó Ángela. «En Mendoza. Trabajaba cuidando a una señora que me acogió cuando no tenía a dónde ir. No fue fácil, pero me salvó». «¿Y por qué no volviste?». Lucía bajó la mirada. «Porque me hicieron creer que no debía, que era mejor así». «Rubén», dijo Ángela sin rabia, solo con certeza. Lucía asintió. «Me escribió una carta, dura, fría. Me decía que Mateo ya estaba bien, que no lo removiera todo otra vez, que yo solo traería más dolor. Y tú le creíste». «Tenía miedo y vergüenza». Ángela suspiró. El peso de los años caía sobre esa mesa como losas de cemento. Pero ya no era momento de reproches. Ahora estás aquí, y eso es lo único que importa. Esa noche, Mateo no quiso dormir solo. Pidió acostarse con su madre, como si quisiera recuperar en un solo sueño todos los que se le habían ido. Lucía lo abrazó fuerte, acariciándole el cabello, susurrándole canciones que solo él recordaba. «Te soñé tantas veces», le dijo, «pero nunca pensé que volvería a tenerte en mis brazos». Mateo no respondió, pero su respiración se calmó. Afuera, Luna caminaba por el corral, tranquila, como si supiera que algo importante había ocurrido. Camila llegó tarde, con una sonrisa suave. «¿Y?», preguntó en voz baja a Ángela. Se abrazaron, no hablaron mucho, pero se abrazaron. «Eso vale más que 1000 palabras». Ángela asintió. «Ahora solo queda ayudarlos a sanar. ¿Crees que se pueda?». Ángela miró al cielo. «Con tiempo, sí. Con amor. Seguro».
Y en la penumbra de la noche, mientras el pasado comenzaba a perder fuerza, el regreso de Lucía no solo devolvía una madre, devolvía la esperanza de que, a pesar de todo, todavía había historias que podían escribirse con las manos entrelazadas. Era una mañana clara. El sol apenas cruzaba entre las ramas del guamúchil que crecía en el centro del terreno. Ahí estaban Mateo, Luna y Lucía. Nadie más. El viento apenas movía las hojas y un par de mariposas cruzaban de un lado a otro, como si supieran que algo importante estaba por pasar. Lucía se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Luna, tranquila, pastaba a pocos pasos. Mateo permanecía de pie, con el cuaderno en una mano y un lápiz en la otra. Había dibujado algo. Lucía lo miró con una sonrisa tímida. ¿Puedo verlo? Mateo se lo entregó sin hablar. En la hoja había un árbol enorme, con raíces largas y ramas abiertas. A un lado, un caballo. Al otro, un niño con el corazón en la mano. Y al pie del dibujo, 3 palabras. Te estaba esperando. Lucía se quedó en silencio. Tragó saliva, acarició la hoja como si fuera frágil. Luego, alzó la vista con los ojos llenos. Yo también, hijo. Todo este tiempo. Mateo respiró hondo, se acercó, se sentó frente a ella. Tengo miedo, dijo bajito. Fue la primera vez que Lucía lo escuchó hablar en voz alta. ¿Miedo de qué?, preguntó Lucía sin moverse, sin presionarlo. Mateo miró hacia abajo. ¿De que un día te vayas otra vez? Lucía no respondió de inmediato. Tomó aire. Luego estiró la mano y le acarició el cabello, despacio. No puedo prometerte que todo será perfecto, Mateo, pero sí puedo prometerte esto. No me voy a ir sin ti. Él levantó la mirada. Había agua en sus ojos, pero no era tristeza. Era alivio. ¿Y si me equivoco?, preguntó él. Te equivocas, y yo estaré aquí. Te caes, y yo te levanto. Así funciona el amor, ¿no? Mateo se inclinó y la abrazó, con los ojos cerrados, como si al fin algo dentro de él pudiera descansar. Luna se acercó y rozó su cabeza con la espalda del niño. Mateo rió. Su risa fue pequeña, breve, pero real. Esa tarde, en el pueblo, Ángela preparaba chocolate caliente y pan de anís. Don Elías llegó con su sombrero bajo el brazo y Camila traía una caja con medicamentos para Luna. ¿Y el niño?, preguntó Camila. En el árbol, respondió Ángela. Con su madre y con Luna. Elías sonrió. Tal vez no haya que buscar más respuestas, solo dejar que florezca lo que tenga que florecer. Camila se sentó mirando el horizonte. ¿Y ahora qué sigue? Ángela sirvió el chocolate con manos firmes. Seguir, pero esta vez, juntos. Ya de regreso en casa, Lucía le enseñó a Mateo a cocinar arroz con leche. Él, en silencio, la observaba. Luego se animó a preguntar cómo sabía cuándo estaba listo. Cuando huele como los recuerdos, dijo ella, sonriendo. Y cuando lo pruebas y sientes que podrías volver ahí con los ojos cerrados. Esa noche se sentaron los 3, Mateo, Lucía y Ángela, a cenar bajo la luz amarilla de la cocina. Luna dormía en el corral, tranquila. Mateo comió despacio, luego sacó su cuaderno, arrancó una hoja y escribió: Aquí empieza otra historia. Lucía lo leyó y lo abrazó por detrás. Contigo, todas las historias valen la pena. Mateo no dijo más. No hacía falta, porque el silencio que una vez lo encerró, ahora lo acompañaba, no como un peso, sino como una flor que se abre cuando ya no tiene miedo. Y así, entre páginas llenas de dibujos, aromas de hogar y promesas sin prisa, Mateo encontró lo que más había buscado: paz. Y un principio que por fin sabía a verdad. A veces el dolor no grita, se queda quieto, como un niño entre sombras, esperando que alguien lo escuche. Pero cuando el amor verdadero llega, aunque tarde, aunque herido, el silencio florece, y florece fuerte. Porque no hay abandono que no pueda ser abrazado, ni ausencia que no pueda ser perdonada si el corazón sigue dispuesto a sentir. Mateo no solo encontró a su madre, se encontró a sí mismo, y en esa búsqueda
nos recordó algo que todos olvidamos, que el amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjanos un comentario. Queremos leerte. Cuéntanos qué parte te conmovió, qué aprendiste, o simplemente escribe lo que te hizo sentir. Comparte este video con alguien que necesite saber que aún hay esperanza. Tal vez con eso también florezca un silencio olvidado en otro corazón. Dale like si crees que el amor puede sanar incluso lo que parece roto. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, humanas, profundas y llenas de esa verdad que a veces se nos escapa, pero que siempre nos encuentra. Gracias por escuchar con el alma. Nos vemos en la próxima historia.